Al pensar en los grandes héroes de DC Comics, lo primero que se nos viene a la cabeza son nombres como Superman, Batman o Wonder Woman, íconos que nacieron para representar la esperanza, la justicia y la grandeza. Sin embargo, hay un personaje cuya esencia es radicalmente diferente, un héroe que no nació con el deseo genuino de salvar al mundo, sino con la intención de salvarse a sí mismo, y de paso, aprovechar la fama. Ese hombre es Michael John Carter, mejor conocido como Booster Gold, uno de los personajes más peculiares y de mis favoritos que haya dado DC. Booster no se parece a ningún otro. Mientras Clark Kent representa la humildad, Bruce Wayne la disciplina y Diana la nobleza, Michael comenzó su carrera con un propósito mucho más egoísta, la búsqueda de reconocimiento y dinero. Y lo increíble es que, con el tiempo, ese mismo egocentrismo lo llevó a convertirse en alguien capaz de sacrificarse en silencio, incluso a costa de no recibir jamás la gloria que tanto anhelaba. Su historia es, en el fondo, la de un hombre con un síndrome del impostor constante, atrapado entre lo que los demás piensan de él y lo que él realmente es. Michael Carter nació en el siglo XXV en Gotham City. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Su padre, un apostador compulsivo, abandonó a la familia y destruyó la estabilidad económica del hogar. Michael intentó construir un futuro prometedor jugando al fútbol americano en la universidad, y no solo tenía talento, sino que estaba destinado a ser una estrella. Pero el pasado volvió a alcanzarlo. Influenciado por las deudas familiares y por la sombra de su progenitor, se involucró en apuestas ilegales, arruinando su reputación y cerrándose las puertas de una carrera brillante. Rechazado y con su vida destrozada, terminó trabajando como guardia de seguridad en el Museo de Historia Espacial de Metrópolis, un lugar lleno de reliquias de superhéroes. Allí descubrió los restos de las aventuras de figuras legendarias como Superman y Green Lantern, además de artefactos de tecnología futurista. Fue entonces cuando se le ocurrió un plan audaz: robar parte de esa tecnología, viajar al pasado y convertirse en un héroe. Pero no uno cualquiera. Quería ser un héroe famoso, un ícono mediático, alguien que nunca más fuera ignorado ni considerado un fracasado. Junto con Skids, un androide de seguridad que se convirtió en su compañero inseparable, Michael viajó al siglo XX y se reinventó como Booster Gold. Desde el inicio, su intención no era tanto salvar al mundo, sino construir una marca. Firmaba contratos, hacía comerciales y hasta buscaba patrocinadores. Y aunque todo esto parecía frívolo, lo cierto es que, sin proponérselo, empezó a ganarse un lugar en el mundo de los superhéroes. Aquí surge la gran paradoja. ¿Qué es Booster Gold? ¿Un héroe real o simplemente un impostor? Desde sus primeras apariciones, fue visto con recelo por la comunidad superheroica. Personajes como Batman lo despreciaban por su superficialidad, y el público en general lo consideraba un tipo oportunista que se disfrazaba para conseguir aplausos. Sin embargo, detrás de esa fachada de vanidad había un hombre roto, marcado por su pasado, que buscaba desesperadamente demostrar que valía algo, y ahí entra en juego el síndrome del impostor. Michael constantemente siente que no merece estar al lado de figuras como Superman o Wonder Woman, y la única forma que encuentra de lidiar con esa inseguridad es sobreactuar, exagerar sus logros, vender su imagen, ser más ruidoso que nadie. Es un mecanismo de defensa, pero también
un grito de auxilio. I'm a fraud. Do you know why I came back to the past? It wasn't a fight for justice. It was to get rich, be famous. I was a failure in the future. Just like I am here. I'm not a superhero. El síndrome del impostor lo empuja a vivir entre dos realidades. Por un lado, sabe que robó la tecnología y que sus poderes no nacieron de un sacrificio noble. Por otro, descubre que sí tiene el coraje para arriesgar su vida en el campo de batalla, incluso cuando nadie cree en él. Thank you, Green Lantern. Aunque sus primeras aventuras parecían confirmar que era un fraude, poco a poco la historia empezó a mostrar otra cara. Sí, había llegado al pasado buscando fama, pero enfrentarse a amenazas reales lo fue transformando. Se dio cuenta de que, incluso si nadie lo aplaudía, el simple hecho de detener un crimen o salvar a un inocente tenía un valor profundo. El punto de inflexión llegó cuando se unió a la Liga de la Justicia Internacional, una de mis etapas de los cómics favoritas, donde compartió equipo con héroes como Blue Beetle, Guy Gardner, Fuego, Hielo, entre otros. Allí mostró una faceta distinta, la de alguien que, aunque seguía siendo engreído, también estaba dispuesto a arriesgar el pellejo por sus compañeros. Su amistad con Ted Kord fue clave en este proceso. Juntos se convirtieron en la dupla cómica de la liga, pero también en un ejemplo de lealtad. Ted fue de los pocos que realmente vio más allá de la fachada de Michael y entendió que había un corazón honesto debajo de todo ese ego. Hablar de Buster sin mencionar a Ted Kord es imposible. La relación entre ambos héroes es una de las más entrañables de DC. Blue Beetle, a diferencia de Michael, nunca buscó la fama. Era un empresario y científico brillante, con un sentido del humor ácido, pero también con una profunda bondad. Ted equilibraba las excentricidades de Buster y Buster le daba a Kord una chispa de espontaneidad que le faltaba. Esa complicidad se volvió un motor narrativo. Juntos planearon negocios absurdos, se metieron en líos gigantescos y al mismo tiempo construyeron una hermandad que trascendió cualquier chiste. Goodbye, old friend. Cuando Ted fue asesinado en la cuenta atrás a la crisis infinita, la pérdida fue devastadora para Buster. Esa muerte lo obligó a replantearse completamente lo que significaba ser un héroe. Ya no se trataba de contratos ni de patrocinadores. Había perdido a su hermano de alma, y eso lo marcó para siempre. Uno de los elementos más brillantes en los cómics modernos es cómo se juega con su relación con el tiempo. Como personaje venido del futuro, sus aventuras lo llevan a enfrentarse con paradojas temporales y a comprender que su rol es mucho más complejo de lo que él mismo había imaginado. En series como 52 se nos revela que, lejos de ser un payaso, Buster se convierte en un guardián de la línea temporal. Es alguien que, en secreto, evita catástrofes, protege el orden del multiverso y asegura que la historia no se desmorone. La ironía es que, para cumplir con esa misión, debe seguir siendo considerado un bufón. El mundo nunca sabrá la magnitud de sus sacrificios. Y aquí se conecta nuevamente con el síndrome del impostor. Michael pasa de ser un hombre que buscaba fama desesperadamente a alguien que realiza actos heroicos que jamás podrán ser reconocidos. Esa dualidad lo convierte en uno de los personajes más trágicamente humanos en DC, porque, en última instancia, Buster quiere que lo quieran, que lo admiren, que lo validen, pero el destino lo condena a ser recordado como un chiste, mientras que en realidad, valga la redundancia, salva la realidad misma una y otra vez. El conflicto de Booster Gold se resume en esta tensión, la imagen que proyecta contra la verdad de lo que es. Durante años se odió a sí mismo por no estar a la altura de los grandes íconos, pero lentamente entendió que no necesitaba ser Superman. Su rol era distinto y su valor no dependía de la aprobación de los demás. El síndrome del impostor, en su caso, se volvió un motor de crecimiento.
porque esa voz interior que lo llamaba fraude lo llevó a esforzarse más, a no rendirse, a seguir adelante incluso cuando nadie confiaba en él. En lugar de paralizarlo, lo empujó a superarse, y ahí radica la belleza del personaje. Mike Carter no nació para ser un héroe, pero decidió convertirse en uno. Y esa decisión, con todas sus contradicciones, lo hace profundamente inspirador. A diferencia de otros héroes, nos muestra algo verdaderamente incómodo, que las personas no siempre hacen lo correcto por las razones correctas. A veces empezamos movidos por el ego, por la necesidad de validación o incluso por el miedo, pero en el camino esos mismos impulsos pueden transformarse en algo más grande. Booster Gold es el recordatorio de que la grandeza no siempre está reservada para los que nacen con un sentido de propósito claro. También puede surgir en los que se equivocan, tropiezan, buscan llenar vacíos personales y terminan encontrando, casi sin querer, un significado real en lo que hacen. En la actualidad, sigue siendo un personaje que divide opiniones. Algunos lo ven como un bufón, otros como un héroe subestimado. Lo cierto es que, en su viaje, encarna algo universal: la lucha contra la inseguridad, la búsqueda de identidad y la necesidad de aceptación. Michael John Carter empezó como un estafador que quería fama y terminó como un héroe que protege el mundo en secreto, aunque nadie lo reconozca. Y en esa contradicción, en esa lucha contra su propio síndrome del impostor, es donde radica su grandeza. Y si hay algo que define a Booster Gold, es precisamente eso: la paradoja de ser un héroe que nunca se siente suficiente, pero que, en los momentos más críticos, es el único capaz de salvarlo todo.